Dicen que el amor verdadero solo florece donde la esperanza murió. Pero ¿qué hacer cuando el hombre que te ofrece refugio es el mismo que guarda la llave de tu peor pesadilla? Descubre el secreto sombrío que unió a la joven desamparada y al duque de hielo. El viento de diciembre aullaba como un alma en pena a través de los callejones empedrados de la ciudad. Un lamento frío que se incrustaba en los huesos de quienes no tenían un techo que los amparase. Allí, acurrucada bajo el miserable toldo de un mercado cerrado, estaba Elisa de los Santos. Su antaño elegante vestido de muselina, ahora empapado y hecho jirones, era un cruel recordatorio de la posición que había perdido. La desdicha no era solo una palabra para ella. Era el peso helado de su propia existencia, una penitencia por un crimen que jamás cometió. Sus labios, teñidos de un pálido azul, apenas podían articular una plegaria, y el mundo aristocrático al que una vez perteneció la había olvidado, dejándola a merced de la injusticia y de la inminente escarcha que prometía la muerte al amanecer. Su inteligencia y su espíritu indomable estaban velados por el cansancio y el terror. La escena fue testigo de la llegada de una imponente berlina negra tirada por dos sementales de ébano que se movían con una cadencia solemne y fúnebre. Desde su interior, la figura del duque Alejandro de Montemayor se proyectaba como una sombra oscura sobre la nieve recién caída. Un hombre cuyo nombre resonaba con poder y un aislamiento casi legendario. El duque, conocido por su semblante de mármol y su aversión a la sociedad desde la trágica pérdida de su esposa, detuvo su carruaje no por caridad, sino por una curiosidad sombría, casi calculada. Al ver a la joven colapsada, no sintió piedad, sino el reconocimiento de una pieza clave en un tablero de ajedrez que había estado preparando durante años. Sus ojos, del color de la tormenta, se fijaron en la muchacha, y en ese instante el destino comenzó a tejer su inevitable y cruel tapiz. Elisa no levantó la vista al oír los pasos firmes y resonantes que se acercaban. Estaba demasiado consumida por el frío y la humillación para preocuparse por el juicio de un transeúnte. La indiferencia del mundo ya era una herida incurable. Sin embargo, cuando una mano enguantada en cuero oscuro y fino se posó sobre su hombro, la sensación fue menos de amenaza y más de una autoridad implacable. Alejandro, con esa voz que parecía tallada en hielo y seda a partes iguales, le susurró las palabras que se convertirían en la base de su tormento y su salvación. Necesito un amor para mi fachada, y tú necesitas un hogar. Acepta, y el hambre no te matará. Te protegeré. Era una propuesta indecente disfrazada de rescate, un pacto con el diablo que prometía seguridad a cambio de su alma, o al menos de su libertad. Pero en este instante, ¿sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Elisa enfrentará en su camino hacia la justicia. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del ducado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? Elisa, al escuchar la propuesta, levantó la mirada por primera vez, encontrando la gélida intensidad de los ojos de Alejandro, unos ojos que prometían protección sin afecto, un trato justo, pero desalmado. En ese rostro de nobleza impecable, notó una capa subyacente de dolor profundo, un tormento que reflejaba el suyo propio, aunque envuelto en la opulencia. No era un salvador, sino un estratega. Sabía, con la aguda intuición de los desamparados, que el ofrecimiento no venía de la bondad, sino de la necesidad. Un oscuro cálculo del duque de Montemayor que la usaría para algún fin inconfesable. La desesperación, sin embargo, era una amante celosa que no permitía la moralidad. El espectro de la muerte por inanición o por las garras del barón Ramón de la Serna era un adversario más tangible
que la ambigüedad del duque. La joven asintió con un leve movimiento, un gesto que selló su destino y la condenó a una jaula de oro. Susurró un «acepto», y el sonido de su voz era como el crujido del hielo al romperse. En el trayecto hacia el inmenso y austero Palacio Montemayor, Elisa observó el perfil pétreo de su benefactor, envuelto en un silencio que pesaba más que cualquier reprimenda. El carruaje atravesó la villa, donde las luces de las pocas casas encendidas revelaban la rígida jerarquía social de la época, la opulencia de la nobleza en contraste con la pobreza de las clases bajas. Ella ya no pertenecía a ninguno de los dos mundos, sino a un limbo precario bajo la protección de un hombre que era un enigma. El palacio se erigía contra el cielo nocturno como un monumento al luto y al poder, sus corredores fríos y extensos reflejando el aislamiento emocional de su dueño. Al ser introducida en sus muros, Elisa sintió que la opresión y el silencio eran tan densos como el terciopelo de las cortinas. La mansión, más que un hogar, era un mausoleo. El duque Alejandro le explicó brevemente su nuevo papel. Sería su protegida, una prima lejana reaparecida, y su presencia era un escudo contra las habladurías de la sociedad. La verdad, la verdadera motivación, permaneció oculta bajo un velo de frialdad y pragmatismo, avivando en Elisa la llama de la curiosidad. Elisa, ahora vestida con ropas prestadas y rodeada de un lujo vacío, no pudo evitar que su mente regresara al barón Ramón de la Serna, el hombre que con su codicia desmedida y sus deudas forjadas había despojado a su familia de todo. La injusticia de su ruina era una herida abierta, y sospechaba que la sombra de Ramón se extendía incluso sobre los planes del duque. Su inteligencia afilada, a pesar del trauma, comenzó a trazar las conexiones, a buscar las grietas en la armadura de Alejandro. Se dio cuenta de que el duque no era solo un hombre poderoso consumido por el luto, sino un estratega que guardaba una venganza meticulosa. En los días siguientes, la resiliencia de Elisa comenzó a florecer bajo la capa de vulnerabilidad. Se movía por los vastos salones del palacio como una aparición, observando y absorbiendo la dinámica de la casa. Los sirvientes, aunque temerosos del duque, la trataban con una mezcla de respeto y piedad, ofreciéndole pequeños gestos de apoyo que humanizaban la fría atmósfera. Esta conexión con el personal de apoyo le permitió entender la honra de Alejandro, su sentido del deber para con sus tierras y su gente, una virtud que parecía contradecir su corazón de hielo. La joven sabía que su vida dependía de descifrar a este hombre complejo. Una noche, mientras exploraba la inmensa biblioteca del palacio, el duque de Montemayor la encontró. La luz de la chimenea proyectaba sombras danzantes sobre los estantes llenos de volúmenes antiguos, creando un escenario íntimo e inesperado. No hubo palabras de reproche por su intrusión, solo un silencio cargado que se rompió cuando él le preguntó sobre su libro, sobre la ley y la justicia social. «Mi duque», respondió ella con una voz firme que sorprendió a ambos. Ese fue el primer indicio de que la muchacha desamparada no solo había encontrado un hogar, sino que también había despertado la posibilidad de una alianza que trascendía el simple acuerdo. El duque, al contemplar la determinación en los ojos de Elisa, vio un reflejo de su propia lucha interna contra el pasado y el peso de su culpa. Su arco de transformación había comenzado, lento e imperceptible, pero inexorable. Se dio cuenta de que ella no era solo una pieza en su juego de venganza contra el barón Ramón, sino una joven con un espíritu inquebrantable y un profundo sentido de la empatía. En ese momento, en la tranquilidad de la biblioteca, su fachada de frialdad se resquebrajó apenas, revelando una capa de dolor y misterio que la heroína estaba destinada a desentrañar por el bien de ambos. La promesa de un amor imposible, nacida de la más profunda desesperación y de una mentira calculada, se cernía sobre ellos.
El duque Alejandro, con su alma consumida por el luto, y Elisa, con su existencia marcada por la ruina, estaban unidos por el mismo enemigo y por un secreto. Este primer encuentro en el palacio sella el pacto, elevando la apuesta. No solo se trataba de supervivencia, sino de la búsqueda de la justicia en un mundo donde la opulencia dictaba las reglas. El camino hacia la redención sería largo y doloroso, pero la semilla de la confianza, el primer paso hacia la consolidación de su amor, ya había sido plantada en la fría tierra de Montemayor. La vida en el Palacio Montemayor se convirtió para Elisa en una danza macabra entre el lujo aparente y la profunda miseria emocional. La opulencia de las telas y el brillo de los candelabros contrastaban brutalmente con el vacío en el pecho de la joven, un eco de la pérdida de su familia y la sombra de la mentira que la envolvía. Su papel como prima lejana requería una actuación constante, un sofisticado juego de pretensión social ante la rígida aristocracia que visitaba el ducado. El duque Alejandro, por su parte, mantenía la distancia. Su cortesía era impecable pero helada, una barrera infranqueable que impedía la familiaridad. Sin embargo, en los pequeños gestos, un libro que aparecía sobre su mesita de noche, una manta extra en las noches más frías, Elisa comenzó a vislumbrar no al vengador, sino al hombre de honor que se escondía bajo el peso de su culpa. Elisa se dedicó a explorar los dominios del duque, encontrando consuelo en el acantilado solitario con vistas al mar, un lugar de belleza melancólica que reflejaba su propia alma. Allí, lejos de los ojos curiosos de los sirvientes y la sociedad, se permitía la introspección. Las tardes se llenaron de lecturas y de un análisis detallado de la situación. Su inteligencia afiada le permitió atar cabos, la urgencia de Alejandro por tenerla bajo su techo, el resentimiento palpable que sentía hacia el barón Ramón y la insistencia del duque en proteger la reputación de Elisa. Se dio cuenta de que su rescate no era un acto de caridad simple, sino el movimiento inicial en un juego de ajedrez meticuloso destinado a la ruina de su enemigo común. El duque, observando a Elisa desde la distancia de sus deberes, se vio cada vez más atraído por la resiliencia silenciosa de la joven. No era la delicadeza superficial de las damas de sociedad, era una fuerza interior que había sobrevivido a la traición y a la humillación. Sus interacciones se volvieron más frecuentes, no románticas, sino de índole estratégica. Él le enseñaba sobre la gestión de las propiedades, y ella, a su vez, le compartía ideas sobre la justicia social que podrían aplicarse a los inquilinos empobrecidos de la villa. Esta construcción de lazos se basaba en el respeto intelectual y la comprensión tácita de un dolor compartido, un precursor de la profunda conexión emocional que estaba por nacer. La presencia de Elisa comenzó a descongelar el corazón de Alejandro, un proceso lento y doloroso. La culpa que lo había consumido desde la muerte de su esposa, a quien él creía haber fallado, encontraba un incómodo alivio en la necesidad de proteger a esta nueva y vulnerable criatura. Se encontró compartiendo, por primera vez en años, fragmentos de su luto, hablando de la injusticia que sintió al perder a su amada, revelando el motor oscuro de su venganza. La empatía profunda de Elisa era un bálsamo para sus heridas, y ella entendía que su frialdad era una armadura, no su esencia. La tensión entre la gratitud que ella le debía y la atracción que él comenzaba a sentir se convirtió en la atmósfera constante del palacio. Sin embargo, la amenaza del barón Ramón de la Serna se cernía cada vez más cerca. El barón, motivado por su ganancia desmedida y su deseo de cobiza por las tierras del duque, intensificó su campaña de calumnias. En la sociedad comenzó a insinuar que la joven Elisa no era más que una protegida de dudosa reputación,
socavando la fachada del duque y el frágil estado social de la heroína. Estas acciones crueles servían para intensificar el conflicto y el drama, empujando a los protagonistas a una alianza más estrecha y personal. La lucha por la honra se estaba convirtiendo rápidamente en una batalla por la supervivencia y el futuro. La primera gran prueba de fuego para su alianza llegó con el anuncio del baile de primavera en 1900, el Palacio del Marqués de Alba. Este evento no era solo una reunión social, sino un campo de batalla donde el duque y el barón se enfrentarían públicamente. Alejandro vio el baile como la oportunidad de consolidar la posición de Elisa, mientras que Elisa temía la exposición a la malicia de la sociedad. La joven, que había pasado de ser una mendiga a una figura de la alta sociedad, sentía el peso del prejuicio social y el escrutinio constante. El duque le ofreció un collar de diamantes, un gesto simbólico que no era de afecto, sino una armadura de estatus, recordándole el juego de pretensión en el que estaban inmersos. Elisa aceptó el collar, no como una joya, sino como el yugo de su destino compartido. Sabía que para vencer al barón Ramón, que representaba la injusticia de la época, tendrían que jugar con sus propias reglas, utilizando la apariencia de poder y la lealtad inquebrantable que comenzaba a sentir por el duque. La noche del baile se acercaba, y con ella la inminente revelación de la verdadera naturaleza del pacto. Ambos sabían que la tranquilidad era solo una ilusión y que el barón no dudaría en usar todas sus armas, incluyendo la manipulación y la mentira, para arruinar tanto al duque como a la joven. Antes de continuar con esta increíble historia de Elisa de los Santos y el duque Alejandro de Montemayor, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La preparación para el baile se convirtió en un momento de vulnerabilidad compartida. Mientras Elisa se probaba los lujosos vestidos, el duque la observaba, y por primera vez la atracción se hizo palpable, un fuego lento que se encendía bajo las cenizas de su luto. No eran palabras, sino la intensidad de una mirada que se detenía demasiado tiempo, la casi imperceptible flexión de su mandíbula. Él temía que su plan la arrastrara a la destrucción, y ella temía que su amor recién descubierto interfiriera con la venganza que consumía a Alejandro. La tensión romántica era una cuerda tensa que amenazaba con romperse en cualquier momento. Durante una de las sesiones de ensayo de vals, sus cuerpos se acercaron. La música, una melodía melancólica y formal, se convirtió en el único testigo de la intimidad. Elisa sintió la fuerza contenida en la mano de Alejandro sobre su cintura, y él percibió la fragilidad engañosa de ella. Fue un momento de suspense delicado, donde la lealtad se mezcló con el deseo. El duque la miró a los ojos, y en ese instante de conexión, él estuvo a punto de confesar la verdad sobre su plan, de desarmarse completamente. Sin embargo, el recuerdo de su esposa fallecida y la promesa de venganza lo detuvieron.
La noche del baile de primavera, el Palacio Montemayor se vació de su melancolía habitual y la pareja hizo su entrada. Elisa, con su vestido color crema y el collar de diamantes, era la personificación de la gracia y la inocencia. El duque, en su uniforme de gala, se veía poderoso e inaccesible. El salón de baile era un mar de seda y oro, y el aire vibraba con la formalidad y el cotilleo de la sociedad aristocrática hispánica. El ambiente se llenó de un drama latente. Cada sonrisa oculta una puñalada potencial. El barón Ramón de la Serna se hizo notar inmediatamente, acercándose a la pareja con una sonrisa depredadora. Su arrogancia y su mirada lujuriosa sobre Elisa eran un desafío abierto. Usando su retórica manipuladora, insinuó el pasado arruinado de la familia de Elisa y cuestionó la moralidad de la protección que le ofrecía el duque. El varón era la personificación de la injusticia que había despojado a Elisa, y sus palabras eran un intento de humillación pública, un momento de pico de emoción. Alejandro, consumido por la rabia, pero manteniendo la compostura glacial de su rango, defendió a Elisa con una declaración ambigua que elevó la apuesta social. La señorita de los Santos es mi familia, varón, y aquellos que intentan deshonrar su nombre deberán responder directamente a Montemayor. Fue una defensa cargada de significado, una declaración pública de posesión y honra que, aunque impulsada por el afecto incipiente, también servía a su oscuro plan. Elisa, al escuchar la declaración de Alejandro, sintió que el miedo se desvanecía, reemplazado por una oleada de determinación. Vio que, a pesar de su plan de venganza, él era un hombre que la respetaba y la protegía. En ese momento, en medio del salón de baile, se dio cuenta de que su lucha ya no era solo por sobrevivir, sino por salvar al duque de Montemayor de su propia oscuridad y de la mentira que lo consumía. Ella estaba lista para asumir un papel más activo en la lucha. La noche terminó con el clímax romántico del casi beso. Después del incidente con el barón Ramón, Alejandro llevó a Elisa al balcón, el aire fresco sirviendo como contrapunto a la tensión del salón. Mientras el duque la sostenía, calmando el temblor de su cuerpo, la intimidad se hizo insoportable. Sus rostros se acercaron, un latido pausado, la promesa de un amor que desafiaba el destino. Se detuvieron antes del contacto, el deber y el secreto del duque creando la última barrera entre ellos. El casi beso en el balcón no fue un simple momento de tensión romántica, sino un catalizador que destrozó la precaria distancia que el duque y Elisa habían mantenido. La intensidad de esa noche dejó a ambos protagonistas en un estado de melancolía e introspección, conscientes del peligro que representaba la inminente atracción. Alejandro, atormentado por la culpa y la lealtad a la memoria de su difunta esposa, se retiró a su aislamiento, duplicando su frialdad como defensa. Se castigaba por el deseo que sentía por Elisa, viendo su afecto como una traición a su pasado. Este retroceso sumergió a Elisa en una nueva capa de vulnerabilidad emocional, sintiendo que había sido utilizada y luego desechada, confundiendo su papel de protegida con el de un mero objeto en el juego de venganza de un hombre poderoso y atormentado. Elisa se refugió en la biblioteca, buscando respuestas no en los sentimientos del duque, sino en los hechos. Su aguda inteligencia se concentró en la única pista que tenía: el odio visceral de Alejandro hacia el barón Ramón. Ella se adentró en los archivos del palacio, buscando documentos relacionados con la tragedia de la primera esposa del duque. La atmósfera de la biblioteca, usualmente un refugio, se convirtió en un campo de batalla de sospechas. La joven se percató de que la confianza ciega era un lujo que no podía permitirse. Su investigación no era solo por justicia, sino por autodefensa, ya que intuía que su futuro estaba irrevocablemente ligado a la verdad oculta en esas
carpetas polvorientas. Días después, mientras ayudaba a reorganizar un viejo escritorio en el estudio personal de Alejandro, un espacio que él raramente permitía que nadie tocara, Elisa encontró lo que tanto buscaba: una pequeña caja de madera de ébano oculta. Dentro no había joyas ni dinero, sino una serie de anotaciones detalladas sobre las deudas y las operaciones financieras del barón Ramón de la Serna. Y, lo más doloroso, una carta antigua, escrita por el duque, fechada días antes de su encuentro, donde delineaba fríamente el plan. La carta confirmaba el secreto más temido. El rescate de Elisa era un estratagema de venganza. Su presencia era una pieza de ajedrez diseñada para atraer y desmantelar al barón. El duque la había salvado solo para usarla como cebo e instrumento de justicia. La revelación cayó sobre Elisa como una avalancha de hielo. El mundo se detuvo y el elegante palacio se convirtió en una prisión. La humillación era más intensa que el frío de las calles, porque venía de la persona en la que había comenzado a confiar y, peor aún, a amar. La frase «necesito un amor para mi fachada» adquirió un significado cruelmente literal. La heroína, sintiendo la traición hasta la médula, sintió que su vulnerabilidad era el arma más poderosa del duque. Se cuestionó toda la lealtad que había sentido, entendiendo que el amor imposible estaba cimentado en una mentira desgarradora. En las anotaciones, sin embargo, encontró una verdad aún más compleja. Los documentos implicaban al barón Ramón no solo en la ruina de la familia de Elisa, sino también en una serie de manipulaciones que condujeron indirectamente a la tragedia que atormentaba a Alejandro. Ramón había sido el causante de una deuda masiva que había forzado un viaje peligroso de la primera esposa del duque, resultando en un accidente fatal. La motivación de Alejandro no era solo venganza, sino una retorcida forma de justicia personal, donde su culpa se proyectaba en la destrucción de Ramón. Pero esto no mitigaba el hecho de que Elisa era en esencia un peón sacrificable. Elisa no huyó. La determinación y el espíritu resiliente que la definían se encendieron. En lugar de entregarse al llanto, una ira fría se apoderó de ella. La joven, que había sido pasiva ante su destino, decidió que ya no sería más una víctima. La traición del duque la forzó a su transformación de personaje, de figura de caridad a estratega activa. Sabía que huir significaba volver a la miseria y a las garras de Ramón. La única manera de recuperar su honra y su libertad era enfrentarse al duque y exigir que la verdad se convirtiera en su nueva arma. El duque Alejandro, ajeno a la terrible descubierta, continuó sus planes, inmerso en su propia lucha interna. El peso de la mentira lo asfixiaba. Se sentía atrapado entre la necesidad de justicia para su difunta esposa y el amor naciente por Elisa, un amor que él consideraba una debilidad. Su corazón de hielo se estaba derritiendo, pero el deber de la venganza lo obligaba a seguir el camino de la frialdad. El conflicto entre su honor y su afecto se manifestaba en noches de insomnio y una irritabilidad palpable con sus sirvientes. La confrontación era inevitable. Elisa esperó al duque en su estudio esa noche, con la carta en mano, la mirada firme a pesar del temblor interno. El ambiente era eléctrico, la luz de la luna filtrándose por las altas ventanas, creando un ambiente sombrío y cinematográfico. Cuando Alejandro entró y vio la carta, su rostro de mármol se desmoronó por un instante, revelando el miedo y la vulnerabilidad que tanto se esforzaba en ocultar. Era su punto más bajo, su secreto expuesto a la única persona que había logrado perforar su armadura. El silencio fue más devastador que cualquier grito. Finalmente, Alejandro habló. Su voz era apenas un susurro de culpa y justificación. Explicó el dolor, el luto y el papel crucial de Ramón en la tragedia, defendiendo su plan como el único camino hacia la redención. No negó,
el uso de Elisa, pero insistió en que su protección era genuina, que lo que sentía ahora era real. Fue una confesión a medias, un intento desesperado por aferrarse a su honor mientras se ahogaba en la oscuridad de sus acciones. Elisa, sin ceder, respondió con una voz que había encontrado su verdadero poder. No lo acusó de falta de amor, sino de falta de integridad. La justicia, mi duque, no se construye sobre la podredumbre de una nueva mentira. Al usarme, usted se rebaja al nivel de Ramón. Si me ama, demuéstremelo con la verdad, no con el engaño. Su declaración fue el verdadero punto de virada emocional, forzando al duque a confrontar la moralidad de sus planes. El argumento de Elisa golpeó el núcleo de la honra de Alejandro, la cual él valoraba por encima de todo. Se dio cuenta de que su búsqueda de venganza lo había convertido en una versión más pulida del barón Ramón, utilizando a los vulnerables como herramientas. Su arco de transformación entró en una fase crítica. El duque, por primera vez, se sintió desarmado y desesperado. El amor de Elisa era más que un simple afecto. Era una demanda de pureza y verdad que él no había estado dispuesto a ofrecer. Este es el momento más oscuro de Elisa de los Santos. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la duquesa convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Elisa? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? La tensión alcanzó su punto álgido cuando el barón Ramón, sintiendo que el duque dudaba, decidió dar su golpe maestro. Envió una propuesta indecente pública a Alejandro, ofreciendo comprar a Elisa, pagando simbólicamente las viejas deudas de su familia a cambio de que la joven se convirtiera en su amante o protegida. Esta acción, impulsada por la sede de poder y la lujuria, fue el catalizador que finalmente rompió la indecisión del duque. La noticia de la propuesta indecente se esparció como pólvora en la villa, un acto de humillación que colocó a Elisa en la posición más peligrosa. El duque se enfureció, un pico de rabia y celos que borró la última capa de su frialdad. La idea de que Ramón tocara a Elisa, de que ella se convirtiera en un verdadero trofeo del varón, era insoportable. En ese momento, la venganza contra Ramón se convirtió en una lucha activa por la protección de la mujer que amaba. Alejandro, sin su armadura emocional, corrió hacia Elisa buscando consuelo, no solo como protector, sino como hombre. La encontró en el acantilado, contemplando el mar tormentoso. Le confesó, con una voz rota por la emoción, que su amor era genuino, que el plan había muerto la noche del baile. Fue la entrega emocional que ella había esperado, un acto de profunda redención y vulnerabilidad. Elisa, aunque herida, también estaba lista. Ella no quería que el duque se rebajara a la venganza oscura. Le propuso una estrategia alternativa, utilizar las anotaciones encontradas, no para un drama de venganza, sino para una estrategia basada en la verdad y la ley, exponiendo las fraudes del varón públicamente, recuperando su legado y el honor de ambos. El duque, impresionado por la valentía y la inteligencia de Elisa y sintiendo la pureza de su honor reflejada en ella, aceptó. Fue el verdadero punto de virada de la trama. El cazador se desarmó y confió en su presa. Su alianza se selló, no con un simple beso, sino con una promesa de acción conjunta y un amor consciente de los peligros. La joven humillada era ahora la coestratega del duque. La primera interacción física, la entrega emocional física, ocurrió esa noche, como un sello de su nueva y más fuerte alianza. No fue un acto de pasión desesperada, sino de profunda confianza mutua y consuelo,
conscientes de que estaban arriesgando todo, pero unidos por la verdad. El palacio, por primera vez, no se sintió frío, sino cálido con la llama de su amor duradero. Elisa, ahora empoderada, comenzó a trabajar con el duque, revisando cada documento, cada deuda forjada. Su papel activo se centró en humanizar la narrativa, buscando a otras familias arruinadas por Ramón para que testificaran. Esta lucha activa contra la injusticia social dio un propósito noble a su sufrimiento, transformando su dolor en una herramienta de cambio. El duque y Elisa planearon el confrontamiento final en 1900 en el tribunal, donde el barón Ramón sería expuesto por sus crímenes financieros y morales. Sabían que Ramón usaría su influencia y su crueldad, pero estaban listos. La tensión creciente se centró en el riesgo de que Ramón atacara a Elisa directamente antes del juicio. La nueva alianza entre Elisa y el duque Alejandro de Montemayor se convirtió en un torbellino de actividad clandestina en el corazón del palacio. Ahora, unidos por la verdad y la urgencia de la justicia, cada uno aportaba su fuerza al plan. El duque, con su conocimiento estratégico y sus vastos recursos, proporcionaba la estructura legal, mientras que Elisa, con su empatía profunda y su experiencia de vida en la pobreza, se encargaba de humanizar la investigación. La tensión romántica, lejos de evaporarse, se transformó en una llama más intensa, alimentada por el respeto mutuo y el riesgo compartido. Pasaban las noches en la biblioteca, sus cabezas inclinadas sobre libros de cuentas y códigos legales, la cercanía forzada y el intercambio de ideas, consolidando la confianza que se había roto con la mentira inicial. El plan de Elisa para derrotar al barón Ramón de la Serna se centró en exponer su red de fraudes a través de testimonios de las familias de la villa que habían sido despojadas. La joven, disfrazada de sirvienta humilde, se aventuró varias veces fuera de los muros del palacio, entrando en contacto con las clases bajas para reunir pruebas. Esta experiencia no solo fortaleció su arco de transformación hacia una mujer activa y con voz, sino que también la conectó con la verdadera injusticia social que el barón representaba. Los ojos de los oprimidos la veían como una esperanza, un símbolo de que incluso la dama caída podía levantarse para luchar por los demás, un poderoso elemento de justicia social en el corazón de la narrativa. Mientras Elisa se sumergía en las historias de desposesión de la gente, Alejandro trabajaba en los documentos del barón. Descubrió una pista crucial. Ramón estaba a punto de vender una parte clave de las tierras que había robado, un movimiento que desestabilizaría permanentemente la economía local. El duque se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. Debían actuar antes de que la ganancia desmedida de Ramón se consolidara. La urgencia de la situación elevó el ritmo narrativo, alternando momentos de ternura íntima con la presión de la investigación, manteniendo un sentido constante de peligro inminente. El antagonista, sintiendo la presión de la investigación del duque y la desaparición de Elisa de la vida pública, lo que interpretó como una derrota, cometió un error crucial. Intentando intimidar a Alejandro, el barón reveló una parte de su pasado en un encuentro casual en el club social. El barón había manipulado no solo las deudas de la esposa de Alejandro, sino que también había falsificado una carta de despedida de ella, haciendo creer al duque que su amada lo había abandonado antes de morir en el accidente. Esta fue la revelación que buscaba la trama. El impacto fue devastador para Alejandro. La verdad del secreto de su esposa, que no lo había abandonado, sino que había sido víctima de la crueldad de Ramón, lo liberó de su culpa de años, pero a un costo emocional inmenso. El luto se transformó en una furia fría y calculadora. Elisa, al presenciar la desolación del duque, se dio cuenta de que su dolor era aún más profundo de lo que había imaginado.
Su misión ya no era solo protegerse a sí misma, sino sanar las heridas emocionales de Alejandro, demostrándole que el amor verdadero era el antídoto contra la mentira y el dolor. El duque, en un momento de cruda vulnerabilidad, se disculpó con Elisa por haberla usado, prometiéndole que a partir de ese momento su alianza sería de iguales. Este gesto de redención fue el verdadero comienzo de su relación romántica, un compromiso sellado por la verdad compartida y la justicia. Elisa lo consoló, susurrándole que su honor no estaba perdido, sino que había sido forjado a fuego lento. El arco de transformación de Alejandro se completó, de un vengador solitario a un protector que acepta el apoyo y la confianza. Ahora que la verdad sobre la manipulación de Ramón había sido revelada, Elisa tuvo una idea estratégica: usar la propia soberbia del varón contra él. Propuso que en lugar de una confrontación privada hicieran un gran anuncio público para atraer a Ramón a una trampa legal, forzándolo a exponer sus crímenes ante la sociedad aristocrática que tanto valoraba. El duque, Alejandro, conmovido por la inteligencia y la valentía de Elisa, aceptó sin dudarlo. Por primera vez se sentía libre para amar y luchar con integridad. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Elisa y el duque Alejandro de Montemayor. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios, ¿crees que el duque Alejandro merece una segunda oportunidad para el amor? El plan se puso en marcha con la máxima discreción. Elisa, utilizando sus contactos entre los sirvientes, se aseguró de que los rumores de un inminente anuncio de Montemayor en un prestigioso evento social llegaran a oídos del barón Ramón. Mientras tanto, el duque reunía a los testigos de la villa, ofreciéndoles protección y apoyo, demostrando su sentido de deber y su cambio de corazón. Los personajes de apoyo, los humildes, los desposeídos, se convirtieron en la clave de su victoria, la prueba palpable de la opresión que Ramón había ejercido. El momento de la confrontación se eligió, una gran cena ofrecida por el propio duque en el Palacio Montemayor, bajo el pretexto de celebrar el supuesto compromiso entre él y Elisa, un acto que atraería al varón con la promesa de una humillación pública. El palacio, el mismo lugar que había sido un símbolo de aislamiento, se transformó en el escenario de la justicia. Los salones, antes fríos, ahora vibraban con una energía contenida, la calma antes de la tormenta. Elisa y Alejandro prepararon un discurso meticuloso, intercalando la declaración de su amor. La fachada original se había convertido en realidad con las acusaciones legales contra Ramón. La tensión dramática se construyó sobre la certeza de que el varón intentaría interrumpir, sembrar el caos o incluso recurrir a la violencia para proteger su reputación. Era un juego de nervios, donde la serenidad de los protagonistas era su única defensa. La noche de la cena, el varón se presentó con una arrogancia desmedida, seguro de su inmunidad. Observó a Elisa, vestida con una sencillez elegante, y al duque, que irradiaba una nueva paz, con una mezcla de celos y desprecio. El conflicto no era solo legal, sino un duelo de voluntades, el bien contra el mal. En su mente, Ramón ya estaba planeando cómo socavar el discurso, cómo exponer el pasado de Elisa y cómo reclamar la victoria social. Durante la cena, Alejandro y Elisa intercambiaron miradas cargadas de amor y determinación. La mesa, llena de la más alta aristocracia hispánica, era un jurado silencioso. Los pequeños gestos de afecto entre ellos, el toque sutil de una mano, la sonrisa compartida,
eran señales para el varón de que su plan original, usar a Elisa, había fracasado, encendiendo su ira. Elisa sintió la pesada atmósfera, el escrutinio de los invitados y la mirada depredadora de Ramón. En su pecho, la esperanza luchaba contra el miedo. Recordó su vida en la calle, el frío, la injusticia, y eso la impulsó. Ya no era la joven asustada, sino la coestratega, lista para enfrentarse a la personificación de la crueldad. El empoderamiento femenino de la heroína era palpable. Cuando el duque se puso de pie para hacer el anuncio, la sala se quedó en un silencio sepulcral. Él comenzó con la declaración de su amor por Elisa, una alocución poética sobre cómo su lealtad y resiliencia habían sanado su corazón herido. Fue un discurso que conmovió a los invitados, pero que hizo que el varón se impacientara, esperando el momento de la verdad para atacar. De repente, justo cuando el duque iba a introducir las pruebas legales, el varón Ramón se levantó abruptamente, interrumpiendo con un grito de indignación. Acusó al duque de mentir y a Elisa de ser una cazafortunas. Este acto impulsivo era exactamente lo que Elisa y Alejandro habían esperado, el momento en que el varón perdería el control y expondría su verdadera naturaleza. La calma del duque contrastó con la furia de Ramón. Alejandro le indicó a Elisa que continuara. La joven, con una voz clara y firme, comenzó a enumerar las deudas forjadas y los fraudes del varón, citando los documentos que ella y el duque habían investigado. Los invitados quedaron en shock, y el varón, superado por la sorpresa, intentó abandonar la sala, pero las puertas estaban cerradas. La culminación de este bloque fue la exhibición de los personajes de apoyo. Las familias de la villa entraron en la sala, sus rostros marcados por el sufrimiento, listas para testificar contra Ramón. La justicia social se materializó en ese acto de unión entre la nobleza reformada y el pueblo oprimido. El varón, atrapado, fue confrontado por la verdad, y su poder comenzó a desmoronarse. El suspense era insoportable. El salón de banquetes del Palacio Montemayor se había transformado en improvisado tribunal, una arena donde la verdad luchaba contra la mentira bajo la mirada atónita de la aristocracia hispánica. La entrada de los humildes campesinos y comerciantes, cada uno con una historia de ruina causada por el varón Ramón de la Serna, amplificó el dramatismo de la escena. La voz de Elisa, que al principio era una heroína vulnerable, resonaba con la autoridad de una fiscal, enumerando meticulosamente los fraudes y la codicia desmedida del varón. El duque, Alejandro de Montemayor, se mantuvo firme a su lado, su presencia imponente sirviendo como escudo y afirmación de su lealtad inquebrantable a Elisa y a la justicia, sellando públicamente su nueva alianza forjada en la verdad y el riesgo. El varón Ramón, al ver que su poder y su reputación se desmoronaban ante sus ojos, perdió el último vestigio de su falsa compostura. Su rostro se contorsionó en una máscara de rabia pura, la misma crueldad que había usado para oprimir a los vulnerables. Intentó desacreditar a los testigos, acusándolos de conspiración y difamación. El drama se intensificó cuando Ramón, desesperado, lanzó un insulto final y personal contra Elisa, atacando su honor y su pasado de dama caída, un intento brutal de desviar la atención de sus crímenes y sumir a la heroína en la humillación. El duque reaccionó con una furia silenciosa y controlada. Alejandro, liberado por la verdad sobre la manipulación de Ramón de su difunta esposa, se enfrentó al varón, no con violencia física, sino con la demoledora evidencia de la carta falsificada que le había hecho creer que había sido abandonado. Este fue el golpe emocional decisivo, la revelación que ligaba la tragedia personal del duque con la injusticia social que había arruinado a Elisa.
La sala se quedó en un silencio de terror al comprender el grado de maldad del varón, cuya motivación por el poder y la venganza lo había llevado a destruir vidas enteras. Elisa intervino en ese momento crucial, no por venganza, sino por justicia social. Con una serenidad ganada a pulso, presentó el último documento, la prueba irrefutable de que Ramón había falsificado las firmas de su propio personal para encubrir la venta ilegal de tierras. Este acto, más que cualquier otra cosa, demostró su empoderamiento femenino y su capacidad estratégica. El varón, derrotado, se dio cuenta de que no solo había perdido su fortuna, sino también su honra y su libertad, el castigo más severo en su mundo aristocrático de rígidas tradiciones hispánicas. En un arrebato final, Ramón intentó escapar, corriendo hacia el balcón, decidido a huir o a tomar medidas drásticas. El clímax se tornó en una escena de acción dramática cuando el duque se lanzó tras él. Los protagonistas estaban en el umbral del peligro, la tensión palpable. Este enfrentamiento físico final no fue una simple pelea, sino la culminación simbólica de años de dolor y luto por parte de Alejandro y la lucha de Elisa contra la opresión que había destruido su familia. El enfrentamiento terminó abruptamente. Ramón, en su desesperación, resbaló en el balcón intentando saltar, y el duque lo agarró. No por piedad, sino por deber, Alejandro lo retuvo, evitando que muriera, forzándolo a enfrentar la justicia legal en lugar de un final fácil. Fue un acto de redención para el duque, quien eligió el honor sobre la venganza personal, demostrando que Elisa lo había curado de su sed de sangre. El varón fue finalmente inmovilizado por la guardia del palacio, su imagen de poder destruida, reemplazada por la de un hombre patético y arruinado. La justicia había prevalecido, no a través de la violencia, sino de la verdad y la lealtad entre dos almas heridas. Los invitados, testigos de la caída del tirano, aplaudieron, no por la nobleza del duque, sino por la valentía de Elisa. La batalla está en su punto más alto. Elisa y el duque Alejandro de Montemayor luchan codo a codo, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Elisa o la crueldad del varón Ramón? En medio del caos, el duque se giró hacia Elisa. Sus ojos, antes fríos y distantes, estaban llenos de una profunda emoción y gratitud. Tomó la mano de la joven y, sin palabras, la besó frente a toda la sociedad. No fue el casi beso de la duda, sino un beso de compromiso total, el sello de su amor duradero y la promesa de un futuro compartido. Elisa sintió que su arco de transformación se completaba en ese beso. Había pasado de ser una joven desamparada, un instrumento de venganza, a la co-creadora de la justicia y la sanación del duque. El palacio, que antes era un mausoleo, ahora era un hogar. El clímax no solo resolvió el conflicto externo, sino que también consolidó la redención de los protagonistas. La victoria fue innegable. La comunidad y las clases bajas de la villa que habían testificado celebraron la derrota del barón Ramón de la Serna. Sus tierras y su legado fueron públicamente restaurados, y la esperanza floreció en los corazones de los oprimidos. La lucha activa de los protagonistas había dado frutos, demostrando que el verdadero poder reside en la protección de los vulnerables. La mañana que siguió al clímax amaneció con una luz inusualmente brillante sobre el Palacio Montemayor, como si el cielo mismo celebrara la derrota de la mentira y la victoria de la justicia. El barón Ramón de la Serna fue entregado a las autoridades,
y los cargos de fraude y manipulación, respaldados por los testimonios de la comunidad y las pruebas meticulosas reunidas por Elisa y el duque Alejandro, aseguraron su caída irrevocable. Sus vastas propiedades fueron confiscadas y se inició un proceso para restituir el legado y las tierras a las familias humildes que habían sido despojadas. La justicia social, que al principio parecía un sueño inalcanzable, se había manifestado gracias a la valentía de una mujer y la redención de un hombre. El duque Alejandro de Montemayor finalmente se liberó de la culpa que lo había consumido durante años. La revelación de que su esposa no lo había abandonado, sino que había sido víctima de la crueldad de Ramón, le permitió honrar su memoria sin el peso del resentimiento y el luto oscuro. El amor por Elisa no era una traición a su pasado, sino la prueba de que el corazón podía sanar. Su arco de transformación concluyó con la aceptación de su propia vulnerabilidad y la comprensión de que el verdadero honor no residía en la venganza solitaria, sino en la confianza mutua y en la protección activa de los más débiles de la sociedad. Elisa de los Santos, plenamente empoderada, recuperó no solo la honra de su familia, sino también un estatus que nunca imaginó. Ya no era la joven desamparada, era la duquesa de corazón, la estratega cuya inteligencia afiada había derrotado al tirano. Su arco de transformación la llevó de ser una figura pasiva de caridad a una mujer que reescribía su destino. En lugar de reclamar para sí todas las tierras de su familia, Elisa decidió, junto con Alejandro, crear un fondo para apoyar a otras víctimas de la injusticia social, solidificando así el tema central de la historia. El amor duradero entre el duque y la joven se consolidó en una ceremonia íntima, pero profundamente significativa, en la pequeña capilla del palacio, a la que asistieron no solo la nobleza, ahora respetuosa, sino también los personajes de apoyo de la villa, simbolizando la unión de las clases bajo un nuevo estandarte de lealtad y esperanza. El frío y austero Palacio Montemayor se llenó por fin de una calidez genuina, con risas y promesas de un futuro compartido, disipando la melancolía que lo había envuelto. La visión de futuro de la pareja se centró en un legado que iba más allá del título. Utilizando parte de Mendocinto, las tierras recuperadas establecieron el Hogar de la Esperanza de Montemayor, un centro dedicado a proteger y educar a los huérfanos y a las familias desamparadas por el sistema. Este acto fue el epílogo perfecto de su lucha, demostrando que su poder ahora se utilizaría para reparar las heridas de la sociedad aristocrática hispánica y asegurar que nadie más tuviera que experimentar la desdicha que Elisa había conocido. La vida de Elisa y Alejandro se convirtió en un testimonio de que el destino puede ser reescrito con determinación y amor. Sus encuentros nocturnos en el acantilado ahora estaban llenos de planes para el futuro, y las miradas cargadas de secretos habían sido reemplazadas por una confianza inquebrantable. La narrativa de su romance, nacida del engaño y el dolor, se transformó en la leyenda de cómo el amor y la verdad conquistaron la avaricia y la opresión, ofreciendo un final satisfactorio y lleno de catarsis emocional a la audiencia. El duque, finalmente en paz con el pasado, aprendió que la mayor fuerza no radicaba en su rango o su frialdad, sino en la capacidad de amar y ser amado. Elisa le había enseñado que la redención era posible. El hogar que él le había ofrecido inicialmente como una jaula de oro se había convertido en el nido de su felicidad y el centro de su nueva misión social. La empatía de Elisa se había convertido en el alma de Montemayor. Si has acompañado la historia de Elisa de los Santos y del duque Alejandro de Montemayor hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti.
Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. Años después, el palacio resonaba con la risa de un hijo, un heredero que simbolizaba la continuidad y la esperanza. El niño crecía con la certeza de que el honor de su familia no se basaba en el poder heredado, sino en la lealtad hacia los vulnerables, un legado de amor y justicia. Ahora Elisa se dedicaba a supervisar el hogar de la esperanza, usando su posición para ser la voz de los que no la tenían, completando su promesa de luchar contra la injusticia. La última escena los muestra a ambos en el acantilado, contemplando el mar en calma. El duque, con su brazo alrededor de Elisa, susurró: «Necesitaba un amor, y tú me diste un hogar, mi vida». El tono poético y melancólico del inicio se cerraba con una nota de profunda serenidad y amor conquistado. La historia de la joven desamparada y el duque de hielo se convirtió en una balada de redención, empoderamiento y la fuerza inquebrantable del amor frente a la adversidad.